Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios por este día. Eh, yo le decía a algunos hermanos, bueno, Dios me ha dado la bendición de trabajar con personas de muchas culturas, muchos idiomas, pero era la primera vez que comparto con hermanos de habla rusa, ¿verdad? Entonces, siempre hay una primera vez, ¿verdad? Para todo. El hermano Alex me pidió que si podía dar un devocional de 10 minutos, entonces yo le dije que con mucho gusto. Eh, bueno, quisiera que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13 y vamos a buscar el versículo 7. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7. Ahí en las hojitas está ahí pueden seguir el devocional en las hojitas. Ok, mi hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. El título de este devocional es La clave para mantenernos en los caminos del Señor. Una de las cosas más difíciles de los cristianos es que muchos abandonan la fe por muchas cosas. Abandonan la fe. Ahora cuando pasó la pandemia del COVID, muchas iglesias en Costa Rica, bueno, creo que en todo el mundo, durante 2 años no tenían servicios o tenían servicios con pocas personas, ¿verdad? Luego que pasó la pandemia, muchas personas abandonaron la fe, muchos no volvieron a la iglesia. Y una de las cosas que pasa es que muchas personas están en el evangelio, pero son faltas de amor. O sea, y si nosotros queremos mantenernos en los caminos del Señor, lo primero que tenemos que tener claros es que tenemos que tener amor. Y vamos a ver por qué lo digo, ¿verdad? Porque dice ese versículo que leímos, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ok, entonces, hermano, entendamos que en el Evangelio el amor es la clave para mantenernos en la fe. Lo primero que pueden seguir ahí en la hojita es que el amor es la clave porque todo lo sufre. Amar a Dios es sufrir y no dejar de amarlo. Muchas veces los cristianos, cuando tienen un problema, tal vez puede ser un problema muy pequeño y abandonan la fe. Entonces, no ven el sufrimiento como parte de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, la primera clave del amor es porque todo lo sufre. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros en la vida cristiana siempre vamos a sufrir. De alguna u otra forma, el sufrimiento es parte de nosotros en la vida cristiana. Si nosotros no queremos sufrir, entonces abandonamos las cosas de Dios. Tal vez ahí no van a sufrir. Pero sabiendo que cuando estamos en el cristianismo, problemas van a haber, cosas que nos van a hacer sufrir. Y muy difíciles, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para mantenernos en los caminos del Señor tenemos que estar claros que vamos a sufrir, ¿verdad? Porque eso es parte del amor en la vida cristiana. La segunda cosa que nosotros tenemos que entender, que el amor todo lo cree. Amar a Dios es creer en sus promesas. Mis hermanos, la Biblia está llena de promesas de Dios, son muchas. Y yo como cristiano y nosotros como cristianos tenemos que estar algo claros, que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Cuando Él promete algo, Dios lo cumple.
Entonces, muchas veces en el cristianismo pasa que mucha gente se enfría en el amor a la obra porque no creen lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Ahí yo escucho cristianos que dicen, es que yo estoy orando por X cosa, pero no sé si Dios lo va a hacer. Entonces ya están dudando de Dios. Entonces el amor todo lo cree. Esa es la segunda cosa que nosotros tenemos que aprender. La tercera clave es que el amor todo lo espera. Amar a Dios es seguir haciendo las cosas sin desmayar. Yo creo que a todos los cristianos nos pasa que llegan momentos en nuestra vida cristiana que nos sentimos cansados. A veces uno se sienta a meditar con Dios y no sabe si seguir adelante o si detenerse. Siente como que ya uno va a desmayar, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos amor por la obra de Dios, nosotros tenemos que seguir adelante sin desmayar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problemas económicos, familiares, en nuestros países, con la política, con muchas cosas, nosotros no tenemos que desmayar. Yo creo que yo le preguntara a cada uno de ustedes si en algún momento se ha sentido sin fuerzas, ¿verdad?, para seguir. Yo creo que todos van a decir que llega un momento difícil, ¿verdad?, que uno siente como que ya va a desmayar, pero yo siempre le digo a Dios, déme fuerzas para continuar en el trabajo que Dios ha puesto, porque el trabajo de Dios no es fácil. O sea, todos los días nos levantamos y van a haber cosas difíciles, pero nosotros, si tenemos amor, vamos a saber esperar para no desmayar. Y la cuarta cosa, hermanos, el amor es la clave porque todo lo soporta. Amar a Dios es soportar los ataques del enemigo. Bueno, todos ustedes tienen testimonios diferentes y yo sé que ustedes han pasado tiempos difíciles en algún momento o los están pasando, ¿verdad? Pero cuando uno está sirviéndole a Dios, van a haber ataques muy fuertes del enemigo, fuertes. Yo le podría contar a ustedes muchas cosas que me han pasado a mí en la vida misionera, que posiblemente otros hubiesen dejado ya tirado todo, ¿verdad? Yo le contaba a algunos hermanos que hace algunos años atrás yo iba a hacer un viaje misionero a un país que se llama Nepal. No sé si alguno ha escuchado Nepal, es allá del otro lado del mundo, ¿verdad? Tenía que viajar 2 días en avión. Y yo estaba muy cansado de estar volando y tenía que hacer una escala en Londres, Inglaterra. Y cuando yo llegué al aeropuerto de Londres sin haber dormido no sé cuántas horas, porque en el avión uno no puede casi dormir, y cansado, diferentes horarios, todo diferente. Cuando yo llego a Londres, Inglaterra, y me dicen en la persona que me atiende en el pasaporte, yo la veo que se pone me revisa el pasaporte, y como yo entraba a países islámicos, entonces a veces ellos tienen problemas con eso, ¿verdad? Entonces pensaron que yo era terrorista o no sé. Bueno, eso fue un calvario para mí, porque horas ahí, perdí el vuelo. Bueno, estuve 5 días en una cárcel en Londres y no me daban una razón por qué me tenían carcelado. Simplemente espere para ver la respuesta del gobierno. Y yo le digo, pero yo soy de Costa Rica, puedo pasar aquí tránsito, no me voy a quedar aquí, voy de tránsito. No puede ni pasar tránsito. Bueno, ellos me revisaron, mi Biblia la hacían así, los zapatos, todo fue un tiempo muy difícil. Me tuvieron en una cárcel lleno de gente que supongo eran terroristas, porque habían de Afganistán, de Pakistán, de todo.
y nadie hablaba, bueno, español nadie, y inglés tal vez ahí más o menos algunos. Fue muy difícil. Y cuando yo estaba en la noche acostado, yo le decía a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no llevo droga, no llevo revólver, solamente llevo la Biblia, mi ropa. Bueno, Dios me dijo, esto es parte del proceso para servir. Entonces yo tuve que soportar eso. Bueno, dichosamente luego me dieron la salida y pude, ya perdí todo, pero tuve que volver a invertir dinero para irme. Entonces, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Porque el amor todo lo soporta. Si nosotros estamos sirviéndole a Dios, tenemos que soportar cosas muy fuertes. Y tal vez a mí me pasó eso, a ustedes les han pasado otras cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quisiera decirles lo que dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, en conclusión, hermanos, nosotros podemos cantar muy bonito, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si no tenemos amor, nada de eso sirve. El amor es lo más importante. Cuando nosotros tenemos amor, no importa si usted es negro o blanco, no importa si usted es de Costa Rica, de Ucrania, no importa si usted, siempre vamos a ver las cosas con el amor de Dios en nuestras vidas. Y el reto que yo les hago a ustedes, hermanos, es que mantengamos la llama del amor para servirle a Dios de una manera diferente, hermanos. Si alguien nos hace algo, mi hermano, sigamos adelante. Hay críticas, hay problemas, no veamos las cosas así, veamos a Dios en medio de nosotros y que el amor de Dios sea el que maneje esto, ¿verdad? Yo les insto a seguir adelante en la obra de Dios, ¿verdad? A pesar de cualquier cosa, que sigamos adelante y que esta iglesia se levante con amor, ¿verdad? Que es lo más importante. Empezando hoy incluso, ¿no? Empezamos primera alabanza con palabra clave, creer. Sinónimo de creer es la fe, ¿cierto? ¿Ok? Después hemos visto entonces, hemos escuchado una predicación, una palabra de hermano Giovanni, donde nos mostró la palabra clave, amor. Y atrás de esta palabra siempre vislumbraba entonces Dios, amor, fe, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces ahorita terminamos de cantar entonces alabanza a Dios, donde triple santo nuestro Dios, ¿no? Con su obra perfecta y con su poder absolutamente perfecto, lo que nos lleva a recordar que esto es la voluntad perfecta de nuestro Señor. ¿Okay? Entonces yo quisiera, analizando un poco siempre nuestro tema es oración, ¿okay? Entonces analizando un poco con diferentes perspectivas y puntos de abordaje, la oración resulta algo muy interesante. Resulta que nuestra oración está constituida con varias partes. Primero es nuestra fe. Segundo es absoluto poder de Espíritu Santo. Es una unión que debe ser perfecta, ¿okay? Que está envuelta en otra vez en nuestra función que se llama paciencia. Es función de nuestra alma, es nuestra. Entonces, cuando se une la fe nuestra y cuando se une entonces el poder perfecto de Dios, debe estar llevado en corazones con gran paciencia. ¿Okay? Entonces, la palabra clave que hoy yo quisiera entonces tener como la bandera de nuestra reunión es la fe. Cuando definamos, cuando estamos hablando de fe y predicamos, no
cuando oímos predicaciones acerca de la fe, muchas veces las personas abandonan la predicación vacíos, porque normalmente está basando en una definición muy interesante. Miren qué interesante. Siempre, prácticamente siempre, están citando Hebreos 11:1, donde está escrito que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿ok? La convicción de lo que no se ve. Y wow, súper. Pero perdón, queridos, eso está dicho primero dirigiéndose al pueblo judío, a los conocedores de palabra, al pueblo escogido que recibió la revelación de Dios, o sea, de sí mismo, directamente a través de Moisés y sus profetas. No puede ser esta definición servir para no judíos, para no decir otra palabra. Ok, y ya quiero compartir con ustedes entonces por qué yo pienso así. Porque miren qué interesante. Cualquier inexactitud, cualquier cosa no cierta, el enemigo enseguida lo coge, ok, lo tergiversa y presenta y vierte al mundo entonces, y mucho más la gente que nunca oyó la palabra santa, ¿no? Van a caer fácilmente y han caído. Esto se llama psicología de la mente positiva. ¿Ok? Y yo les demuestro fácilmente dónde está la cosa. Miren qué interesante, basándose en la definición anteriormente anunciada, Hebreos 11:1. Hablando con diferentes palabras, un poco digamos, autor de libros dedicados a eso, obviamente que es ejército del enemigo. Él dice que, queridos, miren, la fe es, citando la Biblia, queridos, la certeza, la convicción, la seguridad, la confianza. Y es cierto. ¿De qué? De lo que se espera. Wow. ¿Y qué se espera entonces? De lo que queremos entonces. ¿Y qué queremos? Wow. La lista empieza aquí, termina allá, ¿cierto? Entonces, aquí está, eso es la maña del enemigo que se llama la sustitución con base en inexactitud o aplicación incorrecta de la parte citada de la Biblia. ¿Okay? Y entonces ahí donde floreció grandísimo pseudociencia que se llama psicología de la mente positiva. O sea, usted tiene que creer lo que quiere entonces, porque tiene que tener confianza, tiene que entonces tener convicción, y sí va a suceder entonces, queridos. Realmente existe incluso planificación, ¿no? No, mejor dicho, PNL, no es planificación neurolingüística, es programación neurolingüística. La mente se programa, yo quiero tal cosa, nos programamos y para adelante. Existe otro método del famoso José Silva, ¿ok? Que realmente la gana hay que visualizar, a trabajar con base en esta confianza, certeza, seguridad, bla, 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 y entonces creyendo en cumplimiento, vamos a lograrlo. Ok, es una desviación bastante fina, hay que reconocer esto. Entonces lo que yo quiero que nosotros recordemos, que lo que toca a nosotros está un poco en diferentes partes de Santa Escritura. Primero yo quisiera que veamos en Marcos 11:23 que está escrito, tened fe en Dios. Entonces no tenemos que tener fe en el cumplimiento de nuestros deseos. Y lo que nos permite ver más, digamos, más ampliamente, en el Hecho 16:31, donde se dice, cree en el Señor Jesucristo, y serás tú y serás salvo tú y tu casa. Wow. Si brincamos de Evangelio a Hechos y vemos que, caramba, creer en Jesucristo es suficiente para la salvación. Yes. Ok. Veremos entonces cómo nos está explicando, dinamizando, ¿no? En 1 Juan 5:4 está escrito, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y la conclusión es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, sacando palabras claves para que aclaremos qué está pasando, vemos algo totalmente diferente de lo que está transmitido en Hebreos 11. Es diferente porque el pueblo conoce a Dios y recibe entonces esta aclaración. Pero ahora estamos hablando de no judíos. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo que primero tenemos que tener fe en Señor Jesucristo. Y después sigue entonces que esta fe vence al mundo. Y después el sinónimo de la fe es victoria. Interesante entonces que la victoria originalmente escrita en Nuevo Testamento en griego tiene más significado cercano a la conquista, conquistar, dominar. ¿Okay? Entonces, miren qué interesante. Sí, ha vencido al mundo, se repite. Vencer al mundo, ha vencido al mundo, concluyendo otra vez nuestra fe. ¿Por qué tan importante repetir dos veces? Nunca. ¿Ok? Espíritu Santo, dictando escrituras, nunca pronuncia palabras en vano. Y si se repite algo, se repite con significado. Aquí el mundo, ¿ok? Sinónimo encontramos entonces en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, lo que se puede absolutamente claro decir, no os conforméis a este mundo, ¿ok? ¿Ok? Y ya volvemos entonces. Pero ¿por qué entonces mundo tiene tanto significado? Porque es aquella parte que es mutable. Si Dios es inmutable, no se cambia, entonces el mundo es mutable. Y está bajo poder entonces de príncipe, o sea, de Satán. Y por eso esos cambios que sustituyen, cambian, ¿ok? Tergiversan valores dados por Jesucristo, bueno, Dios, ¿no? Es exactamente lo que va a formar valores de este mundo. Y por eso cuando hablamos entonces, cuando nos habla la Escritura sobre vencer al mundo, eso quiere decir que vencer a los valores del mundo. Y cuando nos hablen no conforméis, podemos entender como a los valores de este mundo. ¿Ok? Y enseguida sigue entonces, si no conforméis por medio de vuestro entendimiento, lo que también sinonímicamente corresponde a meditar, ¿ok? Escudriñar, desmenuzar, cavilar acerca de la palabra de Dios, ¿ok? Es dinamismo. Ahora estamos viendo que la fe es dinámica, que la fe no es algo lo que recibió el pueblo judío, no. En cristianismo, Cristo nos trajo algo absolutamente dinámico, y aquello dinámico que vence a los valores del mundo, y lo que lo puede reformatear nuestra mente, lo que se llama metanoia, ¿ok? Y eso es lo que exactamente la base que va a formar nuestro corazón. Y recuerden que de corazón sale aquello que hoy día hablamos con tanta precisión y con tanta importancia, el amor. ¿Okay? No puede una persona parir amor si no está viviendo, formándose por gracias y por medio de la fe de Cristo en corazones nuestros, pero corazones post-metanoicos, ya post-reformados. ¿Okay? Por eso yo quisiera entonces, hacer conclusión, ¿no? Que la verdadera fe es la sumisión a la voluntad de Dios. Me parece que es aquello que nos ayuda entonces a recordando en momentos difíciles, ¿no? En momentos de persecuciones tal vez, ¿no? O sufrimiento. Recordar entonces que la voluntad de Dios es perfecta, ¿ok? Que es
lo más ideal, lo más apropiado para nosotros. Y por eso, otra vez como dando vuelta, ¿no? La voluntad se acepta exclusivamente con la base de la fe. ¿Ok? La fe realmente es confianza, realmente es certeza, es la convicción, ¿no? Es seguridad, pero plasmada en y plantada en Cristo Jesús, en su palabra. Él dijo así, entonces va a ser así. ¿Ok? Es exactamente lo que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Porque nuestra oración, si estamos aquí reunidos y vamos a reunirnos, para orar, tenemos que tener fe que esta oración, uniéndose entonces con poder absoluto del Espíritu Santo, ¿ok? Y llevada por nuestra paciencia, va a tener frutos indudablemente.